Buenas tardes, ¿cómo les va? Por suerte una tardecita con sol, agradable. Adentro está medio fresco, pero afuera está agradable. No tengo ninguna acotación que hacer, así que vamos derecho a la clase. La clase de hoy se llama El Duende de Tuzón. O sea, así dicho, pero los que saben de tango saben que se refiere al bandoneón. El Duende de Tuzón, Che Bandoneón, que es justamente el tema de Homero Mansi. Y del bandoneón hay mucho para hablar, pero lo más importante de todo es que el bandoneón se ha transformado con el tiempo en el instrumento básico de la orquesta de tango. Existen orquestas sin bandoneón, pero en realidad lo que identifica a una orquesta de tango es el bandoneón. Por eso de ahí que a veces sin conocer música o perdón, simplemente uno oye una melodía y suena un bandoneón y automáticamente uno identifica esa melodía con un tango. Es la característica. Seguramente lo usen en otras músicas y en otros lugares, pero acá en el Río de la Plata, si hay un bandoneón es porque hay un tango, no hay duda ninguna. O sea que esa es la primera y lo básico de lo que significa el bandoneón en la orquesta. Pero significa más, porque además se ha transformado de a poco en el alma de la orquesta. O sea, las orquestas típicas, las clásicas, las de antes, cuando eran 20 músicos o más, tenían una fila de bandoneones al frente, que a veces eran 5 bandoneones, 6 bandoneones, según Troilo o D'Arienzo. O sea, el bandoneón es el que empuja a la orquesta. Por eso se le llama el cadenero. O sea, el cadenero quiere significar que es el que arrastra con la orquesta. Esto es un simbolismo que viene de la carreta de bueyes. O sea, el buey cadenero, o sea, el buey que tira de la carreta. Bueno, el acordeón cumple, el bandoneón, perdón, cumple esa función, tirar de la orquesta. Los demás instrumentos acompañan, cada uno cumple un rol, una función, pero lo básico es el bandoneón, o sea, es el que marca el ritmo de la orquesta. ¿Cómo fue la introducción del bandoneón en el tango? Bueno, no fue fácil. Las primeras épocas fue una lucha, porque originalmente las orquestas de tango eran tercetos, tríos, violín, guitarra y flauta. Y el bandoneón, si quería ocupar un lugar, o desplazaba algún instrumento de estos, o se superponía, pero lamentablemente no fue así. Y el que perdió el lugar, que perdió el espacio, fue la flauta. Por eso quedó el bandoneón acompañando a los otros instrumentos. Eso fue en una primera época, en lo que llamaríamos la Guardia Vieja, o sea, la primera época del tango, donde todavía no había grandes orquestas y más que nada eran grupos, pequeños grupos de 3 o de 5 o de 6, pero no más de ahí. La época de las grandes orquestas viene después de 1920, 1915, 1920. Ahí viene la gran época de las grandes orquestas. Se dice que el primer bandoneonista, que por lo menos se conoce un primer bandoneonista que empezó a tocar o que empezó a hacerse conocer por sus partituras y porque sabía de música, fue Juan Maglio. Pacho le llamaban, le decían. Juan Maglio, que
tiene esa ventaja de haber sido el primero en incorporar un bandoneón a la orquesta de tango. Esto estamos hablando ya de los años 1914, 1915. O sea, ahí es cuando realmente comienza el bandoneón a introducirse en la orquesta. Después hay una cantidad importante de músicos, de bandoneonistas, que fueron cada uno marcando un jalón y cada uno mejorando lo que había hecho el anterior, porque en la medida en que se conocía cómo sonaba el bandoneón, cómo planteaba las melodías, los posteriores bandoneonistas trataban de mejorar y llegaban a ver figuras muy conocidas. Por ejemplo, después de Maglio, por ejemplo, apareció otro bandoneonista importante, Vicente Greco. Vicente Greco, garrote por los dedos gruesos que tenía. Fíjese que para el bandoneón, después vamos a hablar un poco del instrumento, pero para el bandoneón, y como para cualquier instrumento, los dedos son fundamentales, pero en general se tiende a que sean dedos finos para no tocar dos teclas juntas, por ejemplo. Bueno, la cuestión que con los dedos que tenía igual tocaba y tocaba bien. Y bueno, y en la playa de bandoneonistas que hubieron, importantes en la época, apareció Arolas, Eduardo Arolas, el Tigre. Fue muy importante porque creó un modelo distinto de tocar el tango, lo paseó por Europa. Era un individuo muy particular en su vida personal, muy bohemio, lo que hizo que muriera joven, porque la vida que llevaba era una vida bastante complicada, pero en realidad se destacaba justamente y por eso lo llevaron a Europa y por eso triunfó en Francia, triunfó en España, por la forma de tocar el bandoneón. ¿Y cuál era esa forma? Era darle con todo, o sea, él le sacaba al bandoneón lo que se dice el rezongo, lo lastimaba, porque le daba con todo, pero lo hacía sonar y fuerte, y de ahí entonces que justamente lo llamaron el Tigre. Seguramente cada actuación que tenía Arolas, o cada 2 o 3 actuaciones, tenía que llevar a reparar el bandoneón porque era tanta la fuerza que le imponía que lo terminaba lastimando y bueno, y había que repararlo. Bueno, después vienen los más modernos, los más de ahora, los clásicos, Aníbal Troilo. Bueno, ni que hablar de Piazzolla. Piazzolla, que yo les comentaba ayer en la clase, que para mí le puso el techo al tango. ¿Qué quiere decir esto, que le puso el techo? Y porque Piazzolla tocó de una manera el tango, mezclando música clásica con música típica. O sea, que hay algunas piezas de Piazzolla que cuesta identificarla con un tango. O sea, ustedes, las conocidas, todo el mundo sabe, pero tiene una cantidad de partituras que no se conocen o que se conocen poco. Y que realmente son más llegadas a la música clásica que al tango. Pero siempre está el bandoneón y siempre en algún momento de la pieza suena el acorde del tango. O sea, que por más que queramos, se dijo en su momento, eso no es tango, lo criticaron, bueno, sobre todo los argentinos, lo criticaron, que eso no es tango. Bueno, la cuestión que triunfó en el mundo entero. En Europa se sigue escuchando como el primer día. O sea que, si eso no era tango, bueno, ¿qué sería? Pero yo digo que le puso el techo, porque el problema es que ahora, de ahí, ¿qué más se puede hacer con el tango? ¿Qué otro cambio? Después de lo que hizo Piazzolla, es imposible. Porque corremos el riesgo de querer hacer algo tan moderno, tan diferente, que lo que terminamos tocando es cualquier cosa menos tango.
ahí está el tema del techo y el tema del por qué en cierto momento hubo que ponerle un límite. Eso es una cosa personal, yo pienso que esto fue lo que le puso el, el techo al tango. Y no me quiero olvidar de otro bandoneonista famoso y que a mí me gusta mucho, que es Raúl Garelo. Raúl Garelo, que murió hace poco, que fue uno de los últimos bandoneonistas y que realmente sus orquestas y sus acompañamientos fueron notables. O sea, quería no olvidar, son muchos más, pero digo, quería no olvidarme. Y bueno, y por supuesto que acá en el Uruguay tenemos a Jaurena, a Raúl Jaurena, que hizo una escuela de tango. A pesar de que él vivió muchos años en Estados Unidos, venía y tenía formada una escuela de tango donde preparaba músicos, que incluso hay una orquesta de la otra orilla, que es justamente fundada por él, y no solamente fundada, sino auspiciada, era el que pagaba los gastos que requería esa escuela. Bueno, ese es un panorama más o menos general. Ahora seguimos.